Este mes de diciembre es un mes donde celebramos la Navidad. Y cuando nosotros pensamos en la Navidad, vamos a tener a personas creyentes y no creyentes que pueden estar de acuerdo o no en la celebración de la Navidad. No debemos celebrar la Navidad, dicen algunos, y otros más bien se van a otro extremo. Y de pronto la pregunta que hoy nos vamos a plantear es: ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Verdad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Y si usted es de las personas que dice, no, un cristiano no debe celebrar la Navidad, bueno, le invitamos a que escuche con atención, pero también es respetable la posición que usted tenga. La Navidad se trata de un hecho histórico y real. Dios se hizo hombre para salvarnos. Ahora, esto en términos de teología se llama la encarnación. Uno de estos domingos vamos a hablar puntualmente de la encarnación. Es un mes donde de pronto usted va por la Plaza de Armas y está llena de luces. Usted pasa por algunas casas, usted va a visitar a un familiar y ve que decoraron su sala y de pronto es un mes de luces, de compras, de villancicos, de escuchar canciones. Hoy me desperté, me duché y todo, y se escuchaba una música allí, ¿verdad? Uno de los vecinos había puesto toda su música. Es un mes donde los cristianos cantamos algunos villancicos. Hoy mismo hemos tenido algunas canciones alusivas a esto. Por lo menos a mí, por ejemplo, me gusta mucho un himno que creo que no se debe cantar solo en Navidad, sino en todos los meses del año. Ese que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí. ¿Por qué solo en diciembre? Podríamos cantarlo en abril, ¿no? Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a morir. Más allí, en fin, la letra, ¿verdad? Que usted la conoce. Usted sabe que el credo, algunos de nosotros hemos sido católicos, y si no, igual sabemos el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Esa parte, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, de pronto allí está incluida la Navidad. Así que se trata de un hecho histórico. Y de lo que nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cuál es el sentido de la Navidad? ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? Así que el texto de hoy nos enseña qué es la Navidad, el carácter de la Navidad, y los dos versículos últimos, el propósito de la Navidad. Así que vamos a ir por partes. En primer lugar, el nacimiento de Jesús es enseñado en la Biblia. Y Mateo, Isaías 9, 6 y 7, que de pronto también es mencionado en Mateo capítulo 1, miren lo que dice Isaías, el capítulo 9, los versículos 6 y 7. Usted puede buscarlo en su Biblia, pero también si desea lo puede leer allí en la pantalla. Dice allí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, cuando leemos textos como esto podría no estar abierto a la razón. Esto podría ser ortodoxo o radical y hasta estar cerrado. Sin embargo, nosotros tenemos que entender, el asunto del nacimiento de Jesús es doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Y cuando decimos doctrina bíblica, enseñanza bíblica. La Biblia enseña del nacimiento de Jesús. La celebración, ese es otro asunto, ¿cierto?
Pero la Biblia enseña el nacimiento de Jesús, y al ser doctrina, es una posición de fe. No es algo que podamos probar científicamente, no es algo que demostremos empíricamente, es algo de lo que vivimos, con lo que nos comprometemos y en lo que basamos nuestras vidas. Y por último, es algo que impulsamos por lo que discutimos con otras personas. Esa es una doctrina. Es decir, la Navidad, queramos o no, es una enseñanza bíblica. Es una enseñanza bíblica. Y algo más, hermano. La gente en este tiempo va a celebrar la Navidad. Usted puede jalarse de los pelos, ¿verdad? Arrancárselos si quiere. Usted puede arañarse el cuerpo, darse 3 volantines en el aire, haga lo que quiera. La gente va a seguir celebrando la Navidad. Lo va a celebrar. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Tomamos la ocasión. ¿Para qué? Para predicar el verdadero significado de la Navidad. Esto es el nacimiento de Cristo. Y algo de eso compartíamos ayer con el grupo de mujeres en la cena que tuvieron, ¿verdad? Que de paso estuvo muy rica, ¿no? Entonces, tuvimos allí esto. Entonces, no se trata de decir, no fue en octubre, fue en marzo, fue en abril, no, que es una fiesta pagana. De pronto, mucho de lo que Dios hace, el diablo lo tergiversa. La música, de pronto, por ejemplo, es algo que Dios creó, pero de pronto se ha tergiversado, se ha torcido, se ha mal usado. Hay cosas que de pronto el uso fue uno y se tergiversó. Cuando se inventó la dinamita, se creó con un propósito bueno, pero en el tiempo se le dio un mal uso. Entonces, la gente hoy celebra esta fecha. Usted y yo como cristianos podemos agarrar al familiar, al amigo y decirle, mira, vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Porque en otra fecha, la gente no va a tener esa disposición para escuchar este mensaje. Y aprovechamos la ocasión para poder hacerlo. Por eso la Biblia va a decir que nosotros en ocasiones tenemos que ser astutos. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y en el buen sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque es respetable su posición. Si alguno aquí dice, yo no estoy de acuerdo con esto, y no voy a decorar mi sala, y no voy a ponerme el gorrito rojo ni nada. Ahora, hay cosas que sí, de pronto, Santa Claus y algunas cosas que más bien no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica, eso sí, ¿es cierto? Tenemos que descartarlo. Pero es una enseñanza bíblica. Y aun cuando así que cuando alguien cuestiona esta enseñanza y pone cualquier posición, no creer en la Navidad, no creer en la fecha, no celebrarlo, está haciendo lo mismo. Porque su posición no es ni científica ni empírica. El que nos dice que nada es definitivo o absoluto, lo está haciendo al tomar esta actitud y paradójicamente está haciendo exactamente lo que está prohibiendo o cuestionando, tal como lo cuestiona o lo prohíbe. Por ejemplo, usted sabe que hay gente que dice, ustedes los cristianos son intolerantes, pero en lo que ellos dicen y hacen y hasta atacan, son los menos tolerantes. Y usted sabe a qué me refiero. Entonces, el que dice que somos intolerantes, se torna intolerante. Y a veces, muchos, al tomar posiciones de este tipo, lo que hacen es de pronto contradecirse a sí mismos. Y entonces, esto es lo que nosotros queremos ver, hermanos, ¿verdad? Ahora, finalmente cada uno es libre, porque somos libres de decidir, de hacer, ¿verdad? Pero también la Biblia nos va a decir, si el siervo está en pie o cae, para su Señor lo está. ¿Tú quién eres para que juzgues a criado ajeno? Porque algunos, por ejemplo, yo me he encontrado con hermanas que dicen, yo no estoy de acuerdo en que una cristiana se maquille,
Tú eres una hija de Dios, no debes maquillarte, ¿no es cierto? Y está bien si tú piensas eso, hermano, pero no juzgues. No te creas superior a las que sí lo hacen. No, porque eso no es correcto. Dios te ama y los hermanos respetarán el hecho que tú hagas. Usar falda, no ir al cine, no practicar deporte, en fin. Hay gente que de pronto puede creer y pensar tal cosa o tal cosa. Y no hay que juzgar tampoco a él o a ella. Tampoco hay que hacerlo. Pero ni obligues a otro a que lo haga, ni tampoco te creas superior. Ni juzgues, porque eso es lo que enseña la Biblia. ¿Se dan cuenta que al tomar una posición puedo estar en una línea muy delgada y puedo caer en pecado? Así que esta es la idea de compartir esto, hermanos amados, ¿verdad? Y lo que queremos que este mes usted puede invitar a cuantas personas se pueda hacerlo y podamos también compartirles el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien, entonces, hermanos, nosotros no podemos evitar ser doctrinales. Todo el mundo tiene suposiciones de fe sobre Dios, sobre la eternidad, sobre la naturaleza humana, sobre la verdad moral. Confrontamos a otros por ellos, impresionamos y no hay forma de evitar ser doctrinales. La Navidad es claramente doctrinal. El texto que acabamos de leer dice que lo invisible se ha hecho visible. Lo incorpóreo se ha hecho corpóreo. Lo que hemos visto, lo que a esto les anunciamos, el pasaje que leímos al inicio. ¿Recuerdan? Lo divino asumió forma o naturaleza humana. Esta no es solo una doctrina específica, sino que es una doctrina única. La doctrina es algo que nos distingue, hermanos. La enseñanza bíblica. Hoy en las redes sociales usted va a encontrar cosas que se dicen y que no tienen sustento ni asidero bíblico. Hermano, usted no crea todo lo que le dicen. Hoy hasta están vendiendo lotes en el cielo, ¿no? Decía un sacerdote le decía a un pastor en Colombia: ¿no será que ustedes están llegando al mismo punto que llegó nuestra iglesia antes de la Reforma? Interesante. Eso es fuerte. Porque hoy usted ve predicadores que no le dan este nombre, pero hasta se está tratando de indulgencias. Como que puedes ganarte la salvación. Hermano, el cielo y la tierra van a pasar. Su palabra no. Vaya a la palabra, lea la palabra, ame la palabra y estudie la palabra. Estudie la palabra. El jueves yo decía, estaba leyendo, no fue motivo de un estudio ni de una tarea, porque estoy haciendo algunas tareas en algo que estoy estudiando. No fue motivo de eso, sino que me puse a leer y le compartí a mi esposa cuando el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. Y la palabra convierte, podemos nosotros entenderla, transforma, cambia, ¿verdad? Pero en el original significa le vuelve a dar vida, lo reaviva, dice. Interesante. La ley de Jehová es completa, que llega un momento en que te va a reavivar. Y me hacía recordar lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Obra en el Espíritu, va a decir la palabra. Así que esto es lo que nosotros queremos compartir hoy. La Navidad es claramente doctrinal. Esta de pronto es una doctrina que nos distingue. Y una de las razones por las que tenemos temor de hablar de doctrina es porque nos distingue de los demás. Por eso es que tenemos que mirar esto. Y es que hay quienes dicen que Dios es tan inminente en todas las cosas
que la encarnación es normal. Para las religiones orientales, por ejemplo, Dios es inminente en todo. ¿Qué quiere decir? La inmanencia de Dios quiere decir que Dios está cercano. La trascendencia de Dios tiene que ver con que Dios está por encima de todo, ¿verdad? Y hay religiones que creen que sus dioses son trascendentes solamente, y hay otras que creen que son inmanentes o inclusive caen en el panteísmo. Pero Dios, nuestro Dios, es tanto inmanente, presente, como trascendente. ¿Qué les parece? Eso es algo que ya, bueno, lo estudiaremos en la escuela bíblica más adelante, pero es algo que es importante, hermanos, porque nosotros afirmamos que Jesús es Dios y otros van a decir, y ellos van a decir que sí, mucha gente va a decir que sí, sobre todo los que creen en que Dios es inmanente, ¿verdad? Pero otros grupos, como el Islam y el judaísmo, dicen que Dios es trascendente. Por eso es que la encarnación es posible, pero solo creen un lado de la enseñanza. El cristianismo es único, porque cree que Dios está cercano, pero también está por encima de todo, ¿verdad? Es posible la encarnación. Dice que Dios es tan inminente que es posible, pero es trascendente, que en la encarnación de Dios, la persona de Jesucristo es un hecho real. El cristianismo tiene una visión única. Nuestro primer punto tenía que ver con que está enseñado en la Biblia. Tal vez me detuve en algunas cosas, me desvié en algunas otras, pero bueno, quisiera que esto quede claro, hermanos. El nacimiento de Jesús está enseñado en la Biblia. Está enseñado en la Biblia. Y en este mes celebramos el nacimiento de Jesús. Y si usted decide celebrar en octubre, tal vez la gran mayoría no le va a seguir. Eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que tomar la ocasión para hablarle a otros cuál es el verdadero significado del nacimiento de Jesús. Lo segundo, no solamente es algo doctrinal, sino que el nacimiento de Jesús es un hecho histórico. Primera de Juan habla de testigos, dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es decir, hubo un Jesús real que caminó sobre el agua, que resucitó de entre los muertos, que habló con autoridad. No era una leyenda, no fue una invención del hombre. Juan va a decir, lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, fue real. Cuando alguna vez, y esto lo dije ayer, en una prédica yo decía, y miren, me sucedió en Lima, predicando decía, Jesús es un personaje histórico, está en la historia. Y me cuestionó un hermano, me dijo, ¿cómo va a decir eso? Pero sí, está en la historia, ¿no? Hay que entenderlo de la mejor manera. Entonces, además de ser doctrinal, el nacimiento de Jesús es un hecho histórico. Así que cuando la Biblia nos habla del pesebre, de la resurrección, de todo lo que los evangelios nos hablan, nos está hablando de algo que sucedió, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que son hechos maravillosos, pero le dan diferentes interpretaciones, místicas, simbólicas, o que realmente no sucedieron. Hay una iglesia que enseña que la resurrección de Cristo fue espiritual, o la crucifixión de Cristo fue espiritual. Es decir, no sucedió, o fue simbólica, enseñan otros. Hermano, usted y yo tenemos que creer que fue real, porque esto es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña. Y eso sucede cuando no leemos la Biblia. Y podemos creer cualquier cosa, cuando vengan a enseñarnos. Alguna vez lo dije y lo vuelvo a decir. Cuando alguien en el banco va a trabajar, no le dicen, mira, estas son las 20 versiones de $100 que han salido en todo el mundo. Estúdiate cada una de las 20. No le dicen eso.
le dicen, mira, este es el billete real, estúdiate este, ¿no? Huélelo, cómelo, ponlo debajo de tu almohada, ¿no es cierto? Tócalo, todo lo que tú quieras, pero el real. Que cuando venga uno falso, tú vas a distinguir. Entonces, usted y yo, ¿qué debemos estudiar? Díganlo. La palabra de Dios. Léala en casa. Léale la palabra a sus hijos. Escuche los devocionales. El otro año empezamos un nuevo ciclo de Academia Bíblica. Estudien la palabra. Hoy más que nunca necesitamos estudiar la Biblia. Vaya a sus grupos de vida. Cuando lo retomemos, por supuesto, ¿no? Cuando leemos Primera de Juan, el pasaje que acabamos de leer, y otros textos del Nuevo Testamento, o son mentiras o son relatos de testigos presenciales, pero no pueden ser leyendas. La forma en que fue escrito, los detalles nos indican que hubo testigos oculares. Cuando la Biblia dice, porque esto dice los evangelios, que a Jesús le tiraron puñetes, lo escupieron y le deformaron la cara, es porque eso sucedió. Y ya lo había predicho el profeta Isaías. Y lo hizo por tu pecado y por el mío. Y lo hizo por tu pecado y por el mío. Así que valoremos esto. Y más bien busquemos que otras personas conozcan de Jesús. Porque nos distraemos discutiendo sobre cosas que de pronto no tienen una razón de ser. Cuando Juan dice, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo oí con mis oídos, lo vi con mis propios ojos, todos de pronto entendemos esto. Él fue un testigo ocular. Él fue un testigo ocular. Cuando dice que resucitó, el libro de Corintios, y más de 500 personas lo vieron, usted sabe que los que dicen que fue una alucinación la puede tener una persona, una sola alucinación o dos, pero no una multitud, la misma. Y esto de pronto, cuando hay personas que han tomado droga, ácido, y están en grupos de 4, de 5, de 6, cada uno tiene una alucinación diferente. No es la misma. Y eso lo sé porque hay hermanos que Dios los rescató de ese mundo. Y entonces me comparten. Mi amigo me decía, yo veía puros payasos, ¿no? Yo veía puros chanchitos, yo veía, en fin, cada uno tenía algo diferente. Pero unos 500 personas no pueden tener la misma. Entonces, ellos vieron al Jesús resucitado cuando Corintios habla de esto. Primera de Corintios, ¿verdad? Entonces, y no podían ser mentiras, ya que fueron escritas mientras esas personas vivían. Esto que fue escrito de pronto en el año 60, 70, y esas personas aún vivían. Si vas a escribir que 500 personas vieron a Jesús resucitar entre los muertos, no lo escribirás, no lo vas a escribir 40 o 50 años después. No, lo vas a escribir 100 años o más después. Así que esto es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo. Hermano, hermana, el punto de la Navidad es que Jesucristo realmente vivió y realmente murió. Sucedió en la historia. Él hizo estas cosas. Él dijo estas cosas. Y es que hay personas que toman a Jesús como un buen hombre. Y la Biblia es un buen libro, pero Dios espera que tú creas que Él es Dios, que Él es Dios. Y que de pronto fue enviado a morir por ti. Y que fue un Jesús histórico, Todo importa. Ser justificado, ser santificado, ser obediente. En estos días, el viernes para ser más exacto, teníamos una reunión con los varones de la iglesia. Tuvimos una cena nosotros también, ¿cierto? Y allí y fue un precioso tiempo. Yo estuve ahí con 12
No sé quién me iba a dar el pan remojado, ¿no? Estuve con 12 varones. Fue un lindo tiempo. Pero algo que compartía yo con ellos fue esto. Hoy se habla de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Y ha habido discusión, ¿la iglesia es visible o la iglesia es invisible? Y ya me salí de nuevo del tema, pero ahorita cierro paréntesis, ¿no? Abrí paréntesis, ahorita lo cierro. Miren, y entonces hay un autor que dice que la iglesia invisible está dentro de la iglesia visible. ¿Qué le parece? O sea, hay una iglesia que es visible y hay una iglesia que es invisible, la cual sí va a ser salva. Caramba, eso es fuerte. Y él argumenta con textos, pero usa la parábola del trigo y la cizaña. Que al final va a haber, el Señor va a decir, ¿no? Y por eso que el Señor Jesús va a decir, muchos me dirán en aquel día. ¿Por qué digo esto? Para que evaluemos cómo está nuestra fe en Jesús. No, yo sí creo en Dios, mejor que muchos que están sirviendo incluso. Cuidado con las afirmaciones que hacemos, ¿no? Porque Dios ve el corazón. Dios no ve lo que otros no ven. Porque por sus frutos lo conoceréis. Y porque Dios quiere que tú le puedas seguir y le puedas seguir como Él quiere que tú le sigas. ¿Me entiendes? Esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, el Evangelio no es que Jesucristo venga a la tierra. Cierro paréntesis, ¿ya? Entonces, seguimos. El Evangelio no es que Jesucristo venga a la tierra, nos diga cómo vivir, vivamos una buena vida y luego Dios nos deba bendición. El Evangelio es que Cristo vino a la tierra, vivió la vida que debíamos haber vivido y murió la muerte que Él espera que nosotros tengamos. Morir al pecado, morir para Dios, vivir para Jesús. De modo que cuando creemos en Él, somos aceptados y vivimos una vida de gozo agradeciéndole en todo tiempo. En otras palabras, si estas cosas no sucedieron, no podemos ser completamente salvos por gracia. Si estas cosas no sucedieron, si son solo parábolas, lo que estás diciendo es que crees en la doctrina de la salvación por obras. Que si te esfuerzas lo suficiente, Dios te aceptará. Así que no puedes evitar esta enseñanza. Navidad nos enseña que es algo que está en la Biblia, pero es algo que sucedió. Navidad nos enseña que Jesús vino. La historia de la Navidad es un paradigma moral más que aplastante. Si Jesús no hubiera venido, no me gustaría estar en ninguna parte rodeado de estas historias navideñas que dicen que debamos sacrificarnos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser amorosos. No, lo único que hará será aplastarte contra el suelo. Porque si no es cierto que Juan lo vio, lo escuchó, lo sintió, que Jesús realmente vino a estas cosas, entonces la Navidad para un cristiano sería algo triste, sombrío, que no tiene sentido. Por eso es que usted y yo debemos entender el sentido de la Navidad. La Navidad es Jesús. Yo no sé qué tipo de cena tendrá. No sé cómo le fue en su emprendimiento. No sé si ya decoró su sala o no, ¿verdad? No lo sé. Y entonces lo único que yo sé es que si usted tiene a Cristo, eso no es todo. Tal vez usted tenga para ya su vale para 2 pavos. Tal vez ya tenga todo todo está muy bien. O tal vez le toque comer pollito y una comida sencilla este año. Lo que fuera, el centro de la Navidad de Jesús es Jesús. Este año nosotros no la pasaremos con nuestros familiares en Lima. La pasaremos acá, ¿verdad? Todavía no hemos decorado la sala.
con tantas cosas que hay, no lo hemos podido decorar, ¿me entiende? Pero lo importante es entender, Navidad es Jesús. Tal vez sea algo que ya lo hemos escuchado tantas veces, hasta puede estar trillado, pero es bueno recordarlo. Amén. Navidad es Jesús. Es Jesús. Tal vez alguno ha tenido alguna pérdida. Siempre la primera Navidad, después de una pérdida, es difícil, es dura. Me pasó cuando perdí a papá. Él murió antes que yo. Fue una Navidad totalmente diferente. Pero recuerden, Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. Tercer punto que queremos ver, es una celebración espiritual e intensa. Y es que, hermanos, cuando Juan dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto habla de una celebración que es espiritual e intensa. Claro que debemos celebrar que Jesús vino al mundo todo el año. Pero esta es una ocasión donde podemos enseñarle a nuestros hijos, donde podemos orar y expresar una gratitud, donde podemos compartir con la familia. Yo recuerdo cuando por primera vez lo hicimos con la familia de mi esposa, los familiares de mi esposa, ¿no es cierto? El esposo de mi suegra me dijo: José, ora por favor. Y él es un hombre que no cree en Dios, que de pronto tiene muchos cuestionamientos. Y él me dice: ora por favor. Y allí con todos sus hermanos de mi esposa, con sus yernos y nueras, me tocó orar y dar testimonio. ¿Qué le parece? Tal vez eso es lo que Dios quiere, ¿me entiende? Para usted. Pero es una celebración espiritual e intensa. No es una dulce historia, sino que Jesucristo vino a la tierra, se hizo carne, vivió la vida que deberías haber vivido, murió como deberías haber muerto, como un Salvador, no solo como maestro y ejemplo. Entonces, la Navidad hará esto por ti, te hará profundamente místico, te hará material, relacional y libre para que tú expreses tus emociones. ¿Qué le parece? Para que tú digas, cantes con alegría, para que tú expreses, para que seas emocional. Esto es lo que hemos visto. Miren lo que el apóstol Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, dice allí, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Comunión, coinonía, tener cosas en común con Dios y con los demás. Este es el tiempo para eso. Ahora bien, si la Navidad es verdadera, entonces tenemos una base para una relación personal con Dios. Dios ya no es una idea remota o simplemente una fuerza ante la cual nos acobardamos, sino que podemos conocerlo personalmente. Dios se ha vuelto accesible. Si Jesucristo es realidad, Dios hecho carne, sabrás mucho más acerca de Dios. Será accesible, será alguien con quien te puedas identificar. Lo estás viendo llorar, lo estás viendo. Jesús, vamos a la Biblia y vamos a ver a Jesús que lloró. Jesús que de pronto tuvo de pronto soledad, tuvo tensión cuando estuvo en Getsemaní. Y es que la Biblia nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia porque Él nos conoce, porque Él nos entiende. Esto lo leí alguna vez cuando dice que un niñito veía unas hormiguitas que caminaban, pero al caminar directo
caían en un pequeño abismo para ellos, pero era algo donde al caminar ellos caían y era un charco de agua. Y ahí caían. Y entonces el niñito le dice: papá, mira, todas las hormiguitas están caminando y se siguen unas a otras, pero se están muriendo. Tenemos que avisarles que no sigan caminando hacia allá. Y su papá le dice: no hay forma, hijo. La única forma es que tú te vuelvas hormiga y vayas y les digas. Eso hizo Dios. Su Hijo, con toda su gloria, siendo Dios, Él vino y murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en el pasaje que leímos de Isaías dice: porque un hijo nos es dado. ¿Qué le parece? El mayor regalo en la Navidad es Jesús. No que iPhone, no que carro o que ropa de marca. Está bien si usted puede hacerlo y ha pensado en darle a los chicos, a los hijos, o a la esposa, o lo que fuere. Pero el mayor regalo en Navidad es Jesús. Así que, si Jesucristo es en realidad Dios hecho carne, sabrás más acerca de Dios. Te vas a identificar con Él. A través de Jesús conocemos a Dios de manera más personal. La Navidad es una invitación a contemplar a Dios, a asombrarnos con la persona de Dios. ¿Sabe? Los ángeles, al enterarse que Jesús nació, le adoraron. Y los magos, que en realidad eran unos sabios, le adoraron. Y Herodes, más bien, al saber que se trataba de Dios, trató de quitarlo de en medio. Era una amenaza, porque para muchos Jesús es una amenaza frente a lo que ellos enseñan o quieren lograr. Es un tiempo para adorarle, hermano. Venga temprano cada domingo, adore al Señor, hágalo en casa, pero no hay mejor tiempo que el Señor valora y anhela que su pueblo junto adore al Señor. Venga temprano para que juntos adoremos al Señor. El martes 23 vamos a tener un culto de Navidad, porque el domingo es 21, el martes 23 tendremos un culto de Navidad en la tarde. Sería lindo que todos podamos venir. Hagamos un alto en las compras que tenemos, en los quehaceres, y ese día tengamos el culto de Navidad. Esperamos verles en verdad allí, hermanos. Pero es esto, ¿verdad? La Navidad es una invitación a seguir conociendo a Jesús personalmente, a que Jesús no solamente sea un concepto en mi vida, sino una vivencia. Pero la Navidad también te hace favorablemente material. Mire, los lectores griegos y romanos de este versículo se habrían asombrado cuando Juan dijo que sentía lo eterno, que veía lo eterno. ¿Por qué? Los griegos y los romanos, e incluso las personas religiosas tradicionales de hoy, creen que la materia es mala y que lo divino es bueno. Por eso es que hay gente que de pronto cree: con mi espíritu yo adoro a Dios, pero cuando peco lo hago con mi carne. Había un movimiento que eran los ascéticos, el ascetismo, o el dualismo. Ellos decían: yo con mi espíritu adoro al Señor, pero cuando hago algo malo, lo hago con mi carne. Y eso no es lo que la Biblia de pronto enseña. Y entonces ellos creen que la materia es mala, que lo divino es bueno. Entonces, lo divino no bajaría. Y por eso es que la religión tradicional dice que la salvación es escapar de este mundo al reino de Dios. Pero el evangelio de la Navidad es que la salvación es el reino de Dios que viene a este mundo. El evangelio es que la salvación es el reino de Dios que desciende a este mundo.
El cuerpo es importante, la materia es importante, este mundo es importante. Jesús tomó forma de hombre, tomó carne física. Por eso los cristianos sabemos que en el nombre de Cristo compartimos nuestra fe, pero en el nombre de Cristo también ayudamos a un pobre a conseguir una casa digna. Eso es parte de testificar el Evangelio de la Navidad. El reino de Dios está aquí para rehabilitar este mundo, no para salvarnos y llevarnos a una especie de paraíso etéreo. El futuro de la religión tradicional es el paraíso. El futuro del Evangelio es cielo nuevo y tierra nueva. Así que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero la encarnación también nos imprime una actitud hacia las relaciones. Jesús quiere tener comunión con nosotros. Y la prueba es esta. Se trata de que te vuelves más deseoso de tener relaciones personales íntimas con los demás. Tener comunión con Dios y tener comunión con las personas. Así que es ser empático, es no excluir a los demás, es amar a todos. El que dice que cree en Dios, conoce a Dios y no ama a su hermano. Si dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano al que ve, entonces eso no es de Dios. Así de absoluta, así de radical es la Biblia. Y tenemos que mirarlo de esa manera. Y el versículo 4 termina diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En la palabra de Dios para todos dice: les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Después de hablar de la comunión con Dios y con los demás, habla de un gozo completo. Es decir, repleto, llenado hasta arriba. La Navidad tiene que ser un tiempo de alegría, oculta, interior, profunda, enraizada. Usted tiene que estar mucho más alegre que la gente de afuera, porque usted conoce el sentido de la Navidad. No, es que estoy sin plata, no, es que yo no lo celebro, no. Y más bien usted con gozo decir: Jesús nació. La gente celebra y celebra mal esta fecha, pero yo quiero decirte cuál es el verdadero significado. Yo estoy gozoso. Como en abril, como en septiembre, como en octubre, yo estoy contento porque tengo a Jesús en mi corazón. Y si hoy tú celebras, yo quiero decirte, también lo celebro yo, todo el año. No, es que yo no celebro, y no, y chao, apártate, ¿no? El verde y el rojo es diabólico, porque hoy hemos satanizado todo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es un gozo que la Biblia dice que nadie puede apagar. Es un gozo que te hace que te involucres con los demás. La Navidad te lleva a poder gozarte y a poder decir: esto es lo que es Navidad, ¿verdad? Te hace darte cuenta de que la emoción del dolor no te va a derribar del todo, porque tienes un gozo, una alegría profunda de raíz. Por eso es que con propiedad tú puedes decirle a otros: feliz Navidad, feliz Navidad, con propiedad. Finalmente, hermanos, y me he extendido un poco porque estuve hablando de algunas cosas, muchos paréntesis he hecho hoy día, ¿no? Pero permítame, una última cosa. La Navidad nos recuerda el propósito de la iglesia. Para entender por qué vamos a la iglesia en Navidad, tenemos que entender por qué vamos a la iglesia en primer lugar. Y la respuesta a esta pregunta va a contracorriente de nuestra cultura consumista, que se muestra o que se expresa especialmente en esta época del año. Mientras paseamos por un centro comercial o por las calles de Nuevo Chimbote, o si usted se va a Trujillo o a Chiclayo o donde fuere, vemos anuncios, nos llaman por teléfono,
nos ofrecen de todo. Nos dicen que todo será más fácil y cómodo. Compre. En febrero te va a empezar a pagar, ¿no? Entonces, en una época donde se ofrece todo y donde además tengo la opción de escoger esto o aquello, una sociedad pluralista, la iglesia puede convertirse en una alternativa que bien podría dejar de lado. ¿Qué es una sociedad pluralista? ¿O qué es el pluralismo? Antes usted, por ejemplo, si quería viajar a Lima, habían 1 o 2 empresas de buses, ¿no es cierto? Y usted decía, uy, pero hoy usted tiene una cantidad de empresas de buses, ¿verdad? Antes usted decía, usted puede escoger este aceite o este otro. Hoy usted tiene infinidad de aceites. Y entonces, es la pluralidad de cosas donde usted puede escoger. ¿Qué le parece? Y hoy, la iglesia puede ser una opción, hermano. No lo es. La iglesia tiene que ser su prioridad. No hay que ir este domingo porque nos vamos de compras. Salvo que sea una cuestión de fuerza mayor, ¿no es cierto? Usted tenga que viajar, hay algún asunto del trabajo, en fin. Pero en una sociedad pluralista, la iglesia puede convertirse en una alternativa que bien puede pasar a un segundo plano. Y con esta visión de la humanidad constantemente reafirmada, es fácil ver que el servicio de la iglesia como un servicio más que se nos ofrece, un producto religioso que está destinado a mejorar nuestras vidas. Pero lo que ocurre en la iglesia no se centra en nosotros, sino en Dios. El centro es Dios, siempre será Dios. Ir a la iglesia cuando no es conveniente es un buen recordatorio de este hecho. ¿Por qué vamos a la iglesia? Y debemos recordar siempre esto. Nos reunimos en la presencia del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Proclamamos alabanza, escuchamos su palabra, tenemos comunión, le pedimos por nosotros y aquellas cosas que son necesarias. Navidad es un tiempo para recordar con mayor razón que fuimos, escuche bien, fuimos creados para adorar a Dios. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Que no nos distraiga la sociedad consumista, el afán por comprarle algo a los chicos, o el tener alguna buena cena. Todo eso está bien, pero no pierda de vista que Dios es lo primero en su vida, que Dios es el centro, Jesús es el centro de la Navidad. Eso es importante, hermano, recordar, fuimos creados para adorar a Dios. Y el 24 por la noche es una muy buena ocasión para ellos, porque toda la gente está con ese espíritu, porque su familiar le dirá, y porque los chicos están inmersos en lo que los demás niños están celebrando. Pero usted le puede enseñar a su chiquito de 2, 3, 4, 5 años a decirle, la Navidad es Jesús, papi, la Navidad es Jesús, hijita. Porque si usted se pone con esa otra actitud, pero adorar a Dios. Cuando vamos a la Biblia, lo que Dios espera es eso. Yo y nadie más, a nadie más daré mi gloria, dice el Señor. Cuando Moisés tuvo que sacar al pueblo de Israel, cada vez que iba donde Faraón, el Señor ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. No le dijo para que construya iglesias, para que sepan más y conozcan mucho, no. Para que hagan una fiesta en el desierto, no. Usted me dice, en cada ocasión que él va donde Faraón le dice, el Señor ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. O sea, ¿para qué que el Señor quería sacarlos? Para que le rinda culto. Yo no creo para adorar, hermano.
Navidad tiene que ser un tiempo para esto. Ir a la iglesia en Navidad nos recuerda no solo el sentido de la iglesia, sino el sentido de la Navidad. Que no te distraiga la decoración, los regalos, la sobrecarga sensorial puede hacernos olvidar el motivo de este tiempo. Ir a la iglesia en Navidad nos recuerda no solo el sentido de la iglesia, sino el sentido de la Navidad. Que el Señor nos ayude. Así que, hermano, en resumen, ¿cuál es el sentido de la Navidad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo. Señor, gracias. Nos dice el mejor regalo, a tu Hijo, la salvación. Luego dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es haber hallado gracia delante del Señor. Es tener un espíritu de humildad. Es saber que el Señor se acercó a nosotros, inmanente, y está por encima de nosotros, trascendente. Es saber que de pronto también el Señor espera que nosotros vivamos de esa manera. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es eso, hermano. Dios ha sido bueno y lo que espera en este tiempo es una respuesta. Cuando vamos a la Biblia, en esta época estuvo ahí Zacarías, estuvieron los magos, estuvieron los pastores, estuvieron los ángeles, estuvo María, estuvo Simeón y estuvo Herodes. Cada uno tuvo una respuesta diferente. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Señor, voy a tomar este tiempo para acercarme más a ti, para agradecerte, para adorarte, para hablarle a otros de Jesús. El centro de este tiempo es Jesús. El milagro de este tiempo es la encarnación. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque la Biblia lo enseña. Porque es un hecho histórico. Porque nos permite expresar todo lo que Dios quiere que lo hagamos desde nuestro corazón. Por eso la celebramos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias.